Le prometió a su propio corazón que jamás volvería a amar. Mientras tanto, una mujer que un día fue baronesa cerraba el puño con fuerza, tragando en silencio cada humillación. En un palacio donde uno huía del pasado y la otra sobrevivía a la sombra del que fue su mundo, sus destinos empezaban a cruzarse sin que nadie pudiera prever lo que nacería en ese silencio compartido. A sus 36 años, doña Silvia cargaba el peso de un destino que nunca eligió. Prisionera de los dictados implacables de la sociedad, su nombre noble ya no abría puertas. Nacida baronesa, pero sin la fortuna que lo acompañaba. El castillo de su infancia no era más que un recuerdo desvanecido. Ahora, bajo el techo de la condesa Cecilia de Figueroa, la hermana viuda del poderoso duque Héctor, su figura elegante se confundía con la de una sombra que servía sin ser vista. Su resignación era una armadura, un velo de cortesía que ocultaba el dolor silencioso de la humillación diaria, la injusticia de ser tratada como un ser inferior por aquellos con menos virtud, pero más fortuna. Mi señora, la baronesa sin baronía. Cecilia solía murmurar en voz alta, una espina envenenada que se clavaba en el orgullo de Silvia. Los pasillos de piedra del palacio de los Figueroa parecían más fríos cada mañana, cuando Silvia recorría sus estancias verificando que todo estuviera en perfecto orden. Sus manos, antes dedicadas a la música, ahora revisaban cuentas y plata. Su porte seguía noble, aunque el tiempo marcara su rostro. Aquella mañana de otoño, las hojas doradas cubrían los jardines del palacio, cuando un mensajero llegó con noticias que alteraron la rutina de la casa. La condesa Cecilia, con un entusiasmo inusual, reunió a la servidumbre en el gran salón. Su excelencia, mi hermano el duque de Figueroa, llegará mañana para pasar una temporada con nosotros, anunció con voz autoritaria. Doña Silvia, encárguese de que todo sea perfecto. El duque es un hombre exigente y no toleraré ninguna falta. Silvia inclinó levemente la cabeza en señal de obediencia, mientras sentía cómo las miradas de los sirvientes se posaban sobre ella. Todos sabían que la condesa disfrutaba recordándole su posición. Como ordene su señoría, respondió con voz serena, ocultando la inquietud que sentía. Las historias sobre el duque Héctor de Figueroa habían llegado hasta sus oídos. Un hombre sombrío que se había retirado de la sociedad tras la muerte de su esposa durante el embarazo. Algunos murmuraban que había sido una enfermedad repentina, otros que él mismo se culpaba por haberle exigido demasiado. Lo único cierto era que había jurado no volver a casarse. A sus 42 años, el duque era un enigma para la sociedad, un hombre que rechazaba las invitaciones y evitaba los compromisos sociales. La llegada del duque Héctor transformó la atmósfera del palacio. Su presencia se hacía notar incluso cuando no estaba en la misma habitación. Era un hombre alto, de porte majestuoso, con el cabello negro salpicado de algunas canas prematuras y una barba bien recortada que enmarcaba un rostro marcado por el dolor. Sus ojos, de un gris profundo, parecían contener tormentas. El primer encuentro entre Silvia y el duque fue breve y formal. Ella estaba supervisando los últimos detalles del banquete de bienvenida cuando él entró inesperadamente en el comedor. Silvia se detuvo en seco y realizó una reverencia perfecta. «Su excelencia, espero que todo sea de vuestro agrado», dijo con la mirada baja. El duque la observó con curiosidad. Había algo en aquella mujer que no correspondía con su papel de gobernanta. Una dignidad natural, un porte que hablaba de orígenes nobles. «¿Vos sois?», preguntó con voz grave. «Doña Silvia de Montero, gobernanta de su señoría la condesa Cecilia», respondió ella, manteniendo la compostura. «Doña Silvia», repitió él, y algo en la manera en que pronunció su nombre hizo que ella levantara la mirada. El respeto en su voz era algo a lo que no estaba acostumbrada en aquella casa. «Os agradezco vuestras atenciones.
Con una leve inclinación de cabeza, el duque se retiró, dejando a Silvia con una extraña sensación en el pecho. Por primera vez en años, alguien la había tratado como a una igual. Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa. El duque pasaba la mayor parte del tiempo en soledad, leyendo en la biblioteca o paseando por los jardines. Cecilia intentaba entretenerlo con visitas y pequeñas reuniones, pero él mostraba poco interés. Silvia observaba todo desde las sombras, cumpliendo con sus obligaciones, siempre atenta a las necesidades de la casa. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas en el escritorio, la puerta se abrió sin previo aviso. El duque Héctor entró con paso decidido, deteniéndose al verla. «Perdonad la intrusión», dijo él, sorprendido. «No esperaba encontrar a nadie aquí». «Su excelencia», Silvia se incorporó inmediatamente. «Estaba revisando las cuentas de la casa. Me retiraré de inmediato». «No», la detuvo el duque con un gesto. «No es necesario. ¿Revisáis vos las cuentas?» «Sí, mi señor. Me encargo de la administración desde hace 5 años». El duque se acercó y observó los pulcros números escritos con letra elegante. Sus cejas se elevaron con sorpresa. «Impresionante», murmuró. «¿Dónde aprendisteis a llevar las cuentas con tal precisión?» Silvia dudó un momento antes de responder. Pocas veces hablaba de su pasado. «Mi padre consideraba que una mujer debía ser tan hábil con los números como con el bordado, excelencia». «Un hombre sabio, sin duda», comentó el duque, estudiando su rostro con interés. «¿Por qué no estáis haciendo los deberes propios de una dama?» La pregunta flotó en el aire como una pluma, aparentemente ligera pero cargada de significado. Silvia, en un momento de honestidad que más tarde consideraría imprudente, respondió: «Excelencia, la nobleza me concedió un nombre, pero no un destino. Estoy aquí por necesidad, no por elección». El silencio que siguió pesaba como plomo. El duque la miró fijamente, como si por primera vez viera realmente a la mujer frente a él. «Comprendo», dijo finalmente. «¿Podríais explicarme estos números? He descuidado los asuntos de mi familia por demasiado tiempo». Y así comenzó una alianza silenciosa. Cada tarde, cuando la condesa Cecilia salía a visitar a sus amistades, el duque y Silvia se reunían en el escritorio. Él escuchaba atentamente mientras ella explicaba el estado de las finanzas familiares. Lo que comenzó como una serie de reuniones formales, pronto se transformó en conversaciones más personales. Hablaban de libros, de música, de filosofía. En la presencia de Silvia, el duque encontraba una paz que creía perdida para siempre. En sus ojos, ella veía no a un título, sino a un hombre herido que buscaba redención. Una noche, mientras cenaban en el gran comedor, la condesa Cecilia anunció con entusiasmo: «Héctor, deberías asistir al baile de los Mendoza en la capital. Toda la nobleza estará presente y ya es hora de que regreses a la sociedad». El duque frunció el ceño. «No tengo interés en bailes ni en regresar a la sociedad, Cecilia. Vine aquí buscando tranquilidad». «Han pasado 5 años, hermano», insistió ella. «No puedes seguir escondiéndote del mundo. Tienes obligaciones, un título que honrar». La discusión continuó y finalmente, quizás por cansancio más que por convicción, el duque aceptó asistir al baile. Más tarde, cuando se encontró con Silvia en el escritorio, ella notó inmediatamente su melancolía. «¿Os preocupa el baile, excelencia?», preguntó con suavidad. El duque suspiró pesadamente. «No deseo enfrentar las miradas, las preguntas, las insinuaciones. Cada noble con una hija casadera verá en mí una oportunidad». Silvia organizó cuidadosamente los papeles sobre el escritorio antes de responder. Los deberes de la nobleza muchas veces sofocaban lo que es más bello en la vida, observó con voz suave. El duque la miró con renovada admiración. «¿Qué sería más bello, Silvia?», preguntó, omitiendo por primera vez el tratamiento formal. «Un momento de paz»,
Excelencia. Una noche para vos mismo, lejos del fardo de vuestro título, respondió ella. Algo en sus palabras tocó profundamente al duque. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se encontraban. «Venid conmigo», dijo él de repente, «como parte de mi comitiva. Supervisaréis los arreglos de hospedaje y el equipaje». La propuesta era tan inesperada que Silvia tardó en responder. «Su Excelencia, no creo que la condesa apruebe. Mi hermana no tiene por qué opinar sobre mi servidumbre», la interrumpió él con firmeza. «Os necesito allí, doña Silvia». Aquellas palabras, «os necesito», resonaron en el corazón de Silvia con una fuerza que la asustó. Sabía que debía negarse, que acompañar al duque solo avivaría rumores y desperaría la ira de la condesa, pero algo más fuerte que la prudencia la impulsó a aceptar. «Como deseéis, Excelencia». El baile en el Palacio de los Mendoza era todo lo que Silvia había imaginado y temido. El baile brillaba con música y nobles ostentosos. Silvia permanecía en una de las antecámaras adyacentes al gran salón, donde los sirvientes de mayor rango de las familias nobles aguardaban mientras sus señores disfrutaban de la velada. Su lugar no estaba entre los invitados, por supuesto, sino supervisando que todo estuviera en orden para el duque. A través de las puertas entreabiertas podía observar cómo el duque Héctor cumplía con sus obligaciones sociales, saludando a nobles e intercambiando palabras corteses. La condesa Amalia, con su elegante vestido de seda azul y perlas, monopolizaba su atención. Silvia sentía una extraña opresión en el pecho cada vez que la veía sonreír al duque con evidente intención. En un momento de la velada, cuando la condesa Amalia parecía más decidida que nunca a no separarse del duque, Silvia vio cómo él se inclinaba hacia uno de los lacayos y murmuraba algo. El sirviente asintió y, para sorpresa de Silvia, se dirigió hacia la antecámara donde ella se encontraba. «Doña Silvia», dijo el lacayo con una reverencia, «Su Excelencia el Duque de Figueroa solicita vuestra presencia inmediata. Al parecer, hay un asunto urgente concerniente a la correspondencia que acaba de llegar de la propiedad». Silvia siguió al lacayo, consciente de las miradas curiosas de otros sirvientes. La condujo hasta un pequeño estudio en el ala este del palacio, alejado del bullicio del baile. Para su sorpresa, el duque ya se encontraba allí, contemplando el jardín a través de una ventana. «Podéis retiraros», ordenó el duque al lacayo, que salió cerrando la puerta tras de sí. «Doña Silvia, gracias por venir tan pronto». «¿Ha ocurrido algo, Excelencia?», preguntó ella con genuina preocupación. «¿Algún problema en la propiedad?». El duque se volvió hacia ella con una leve sonrisa. «No ha llegado ninguna correspondencia, Silvia», confesó. «Necesitaba una excusa para escapar, aunque fuera por unos momentos». Silvia comprendió de inmediato. Miró hacia la puerta, inquieta. «Mi señor, si alguien descubre esta invención, podrían surgir habladurías». «He sido discreto», la tranquilizó él. «A ojos de todos, estamos discutiendo un asunto doméstico urgente. Nada más natural que un duque consulte a su gobernanta». Se acercó a un pequeño escritorio donde había dispuestos algunos documentos, aparentando formalidad si alguien entrara. «Aire, silencio, paz», murmuró el duque, pasando las páginas distraídamente. 3 cosas imposibles de encontrar en un baile. Silvia se permitió una pequeña sonrisa, manteniéndose a una distancia respetuosa. «La condesa Amalia no es de vuestro agrado, Excelencia». «Es como todas las demás», respondió él con un suspiro. «Ve un título, una fortuna, una alianza ventajosa. No ve al hombre». Sus miradas se encontraron por un instante, y algo silencioso pero profundo pasó entre ellos. El duque dio un paso hacia ella, pero se detuvo, consciente de los límites que no debían cruzarse. «A veces pienso, Silvia, que sois la única persona que me ve como soy realmente», dijo con voz suave.
El corazón de Silvia latía con fuerza, pero su rostro permaneció sereno. «Debo regresar pronto, Excelencia», respondió ella, evadiendo la intimidad del momento. «Vuestra ausencia prolongada despertaría curiosidad». El duque asintió, recuperando su compostura. «Por supuesto. Regresad primero vos. Yo me quedaré revisando estos documentos unos minutos más para mantener la apariencia». Silvia hizo una reverencia y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, el duque la llamó una última vez. «Silvia». Su voz era apenas un susurro. «Gracias». Ella inclinó levemente la cabeza y salió, regresando a su puesto en la antecámara. El duque volvió al baile poco después, con varios documentos en la mano para justificar su ausencia. Durante el resto de la velada, sus miradas se cruzaron ocasionalmente a través de la distancia, una conexión invisible que nadie más podía percibir. Sin embargo, no habían sido tan discretos como creían. Una dama de compañía de la condesa Amalia, que pasaba por el corredor, había visto salir a Silvia del estudio y al duque poco después. Un detalle insignificante para muchos, pero no para alguien que buscaba cualquier ventaja para su señora. Cuando regresaron al salón, el duque se aseguró de mantener una distancia prudente, consciente de las miradas indiscretas. Pero algo había cambiado entre ellos. Un puente invisible se había tendido sobre el abismo que separaba sus posiciones sociales. El viaje de regreso a la propiedad de la condesa Cecilia fue sombrío. La atmósfera dentro del carruaje estaba cargada de una tensión silenciosa que ni el duque ni Silvia se atrevían a romper. Al llegar, la condesa Cecilia los recibió en el vestíbulo principal. Su rostro severo y su postura rígida evidenciaban un claro descontento. «Héctor», anunció con frialdad, agitando una carta en su mano. «La condesa Amalia ha enviado un mensaje. Llegará dentro de 3 días para pasar una temporada con nosotros». La mirada que dirigió a Silvia estaba cargada de advertencia. El mensaje era claro. La condesa Amalia era la candidata ideal para el duque, y cualquier interferencia no sería tolerada. «No recuerdo haber extendido tal invitación», respondió el duque con gesto impasible. «Yo sí la extendí, hermano», replicó Cecilia con una sonrisa tensa. «Como señora de esta casa, es mi prerrogativa. La condesa es una mujer de excelente linaje y refinamiento. Será una visita muy provechosa. Tienes 3 días para prepararte adecuadamente para recibirla como corresponde a tu posición». La mirada que dirigió a Silvia estaba cargada de advertencia. El mensaje era claro. La condesa Amalia era la candidata ideal para el duque, y cualquier interferencia no sería tolerada. Durante los 3 días que precedieron a la llegada de la condesa Amalia, la tensión en el palacio fue palpable. La condesa Cecilia ordenó preparativos extraordinarios, limpieza exhaustiva de todas las estancias, decoración con las mejores flores del jardín, preparación de exquisitos menús. Cada orden de Cecilia llevaba un veneno disfrazado de cortesía, un recordatorio constante de la posición de Silvia. Mientras tanto, el duque se mostraba distante, encerrándose largas horas en su despacho, como si intentara prepararse para la visita que se avecinaba. Cuando la condesa Amalia finalmente cruzó las puertas del palacio con su séquito de sirvientes, su sonrisa de triunfo anticipado heló la sangre de Silvia. Los días siguientes fueron una prueba para la paciencia de Silvia. La condesa Amalia intentaba monopolizar al duque, pero él siempre encontraba una excusa para escapar a la sala de archivos, donde Silvia y él compartían una complicidad cada vez mayor. Una tarde, mientras organizaban documentos antiguos, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo papel. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Silvia. El duque también lo sintió, porque se quedó inmóvil, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. «Silvia», murmuró, abandonando toda formalidad, «a veces pienso que sois la única persona que me ve como un hombre».
no como un título. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. La condesa Cecilia entró como una tormenta, seguida por la condesa Amalia. «¡Aquí estáis!», exclamó Cecilia con falsa alegría. «Os hemos buscado por todas partes. La condesa Amalia desea mostraros sus acuarelas, Héctor». El duque se apartó de Silvia con reluctancia. «Por supuesto», dijo con cortesía forzada. «Será un placer». Mientras se alejaba, Silvia sintió la mirada fría de Cecilia sobre ella. «Doña Silvia», dijo la condesa cuando quedaron solas, «recordad vuestro lugar. Mi hermano no necesita distracciones inapropiadas». Las semanas pasaron con una tensión creciente. La presencia de la condesa Amalia era una sombra sobre la relación de Silvia y el duque. Las reuniones en el escritorio continuaban, pero eran más breves, siempre con el temor de ser interrumpidos. Un día, durante una comida con invitados importantes, la condesa Cecilia, irritada por la atención que su hermano prestaba a Silvia, decidió humillarla públicamente. «Doña Silvia», dijo con voz alta y clara, «aseguraos de que se sirva más vino. Es lo que hacen las sirvientas, ¿no es así? Aunque algunas olvidan su condición y aspiran a más de lo que merecen». El silencio cayó sobre la mesa. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Silvia, con el rostro pálido pero la cabeza alta, se disponía a cumplir la orden cuando el duque Héctor se levantó abruptamente. «Basta, Cecilia», dijo con voz controlada pero firme. «No permitiré que tratéis así a alguien bajo mi protección». Tomó a Silvia del brazo con suavidad y la condujo fuera del comedor, ignorando las protestas de su hermana. La llevó hasta la biblioteca y cerró la puerta tras ellos. Silvia temblaba, no de miedo, sino de indignación contenida. «Perdonad a mi hermana», dijo el duque con sincera preocupación. «Su comportamiento es inexcusable». «No tenéis que disculparos, excelencia», respondió Silvia, luchando por mantener la compostura. «Estoy acostumbrada a tales tratos». El duque la miró con intensidad. Luego, en un gesto que sorprendió a ambos, se quitó el guante y tomó la mano de Silvia entre las suyas. El contacto de su piel era cálido, reconfortante. «Os veo como una mujer de virtud e inteligencia, Silvia», dijo con voz suave, «nunca como una sirvienta». En ese momento, mirando a los ojos de esta mujer fuerte y digna, el duque Héctor comprendió que su promesa de nunca volver a casarse era solo una armadura de dolor y que Silvia era la única persona capaz de atravesarla. La barrera que había construido alrededor de su corazón comenzaba a desmoronarse. La condesa Amalia, furiosa por la defensa que el duque había hecho de Silvia, decidió actuar. Había notado el creciente afecto entre ellos y no estaba dispuesta a perder su oportunidad de convertirse en duquesa. Durante sus conversaciones con Cecilia, había descubierto que Silvia guardaba una partitura musical rara, una pieza que solo ella sabía tocar y que había sido escrita por su padre. Era su tesoro más preciado, un recuerdo de tiempos mejores. Una tarde, mientras Silvia estaba ocupada con sus obligaciones, Amalia se deslizó en la sala de archivos. Encontró la partitura cuidadosamente guardada entre las páginas de un libro antiguo. Cuando Silvia entró y la sorprendió, Amalia sostenía el papel amarillento entre sus dedos. «¿Buscáis algo, condesa?», preguntó Silvia con frialdad. «Ah, la gobernanta», respondió Amalia con desdén. «Encontré algo interesante. ¿Una partitura? ¿Acaso las sirvientas ahora tocan música?». Antes de que Silvia pudiera reaccionar, Amalia rasgó la partitura en pedazos frente a sus ojos. «Ups», dijo con falsa inocencia. «Qué torpe soy. Pero no importa, ¿verdad? Solo era papel viejo». El dolor que sintió Silvia fue indescriptible. Fue como si Amalia hubiera desgarrado no solo el papel, sino el último vínculo de Silvia con su padre. El duque Héctor notó inmediatamente el cambio en Silvia.
Su habitual serenidad había sido reemplazada por una tristeza palpable. Cuando la encontró en el jardín, sentada junto a la fuente con la mirada perdida, supo que algo grave había ocurrido. «¿Qué os aflige, Silvia?», preguntó con suavidad, sentándose a su lado. Ella intentó recomponer su rostro, irguiendo ligeramente la espalda con la dignidad que le quedaba. «No es nada que deba preocuparos, Excelencia», respondió con voz controlada. «Son asuntos sin importancia». El duque la observó con atención, notando el leve temblor en sus manos. Los asuntos sin importancia no oscurecen así el semblante de una persona. «Han llegado a mis oídos rumores sobre una partitura musical», dijo con cautela. «Una pieza que os era muy preciada». Silvia desvió la mirada, temiendo que sus ojos la traicionaran. «No deseo causaros molestias con mis pequeñas tribulaciones, mi señor». «¿Ha sido la condesa Amalia?», preguntó él directamente, su voz endureciéndose. «¿Ha sido ella quien ha destruido vuestra partitura?». El silencio fue su única respuesta. Tras unos instantes, Silvia asintió levemente con la cabeza, sin atreverse a mirarlo. «La confrontaré por esto», declaró el duque, con la indignación creciendo en su voz. «Semejante crueldad no puede quedar sin respuesta en mi casa». «No, por favor», exclamó Silvia, olvidando momentáneamente su compostura. «Os lo suplico, Excelencia, no lo hagáis. La condesa es vuestra invitada, una dama de alto rango. Yo soy solo... Sois una mujer de noble cuna que ha sufrido una ofensa imperdonable bajo mi techo», la interrumpió él con firmeza. «Mi señor, os ruego que lo dejéis estar», insistió ella con humildad. «No quisiera ser causa de discordia entre vos y vuestros iguales. La partitura es solo papel. Ya pasó». El duque tomó suavemente la mano de Silvia, un gesto impropio que en aquel momento ninguno de los dos notó. «No, Silvia, era vuestro padre, vuestra historia, y no permitiré que esa crueldad quede sin respuesta». Durante los días siguientes, sin descender a acciones impropias de su rango, mostró una sutil pero firme frialdad hacia la condesa Amalia. En las reuniones sociales, se limitaba a intercambiar las cortesías mínimas exigidas por el protocolo, retirándose siempre antes de que pudiera entablarse una conversación íntima. Cuando ella solicitaba su compañía para paseos o tertulias, él se excusaba con asuntos urgentes que atender. Esta actitud, viniendo de un hombre de su posición, era un rechazo más poderoso que cualquier ofensa directa. Una tarde, mientras el duque revisaba los registros contables en su despacho, un golpe discreto en la puerta interrumpió su concentración. «Adelante», dijo, sin levantar la vista de los documentos. Un joven lacayo entró con expresión preocupada. «Su Excelencia, disculpad la interrupción», dijo tras una breve reverencia. «Mateo, el antiguo ayuda de cámara, está gravemente enfermo. El médico dice que no pasará de esta noche y ha pedido veros antes de partir». El duque frunció levemente el ceño, dejando la pluma sobre el escritorio. «Mateo lleva más de 30 años sirviendo a esta casa», murmuró, más para sí mismo que para el lacayo. «Iré a verlo». Se levantó y siguió al sirviente hasta una pequeña habitación en el ala de servicio. Allí encontró a Mateo postrado en una estrecha cama, con el rostro ceniciento y la respiración trabajosa. Una vela solitaria iluminaba débilmente la estancia. «Me han dicho que deseabais verme, Mateo», dijo el duque, acercándose al lecho. El anciano, al reconocer a su señor, intentó incorporarse sin éxito. «Su Excelencia, gracias por venir», respondió con voz débil. «Antes de morir, debo cumplir una promesa que hice a la duquesa Eliana». El duque se quedó completamente inmóvil. El color abandonó su rostro y sus manos se crisparon involuntariamente. Hacía años que nadie en su presencia mencionaba el nombre de Eliana. Era un acuerdo tácito entre todos los habitantes del palacio. «¿Qué habéis dicho?», preguntó con voz apenas audible. Con manos temblorosas,
Mateo extrajo de debajo de su almohada un sobre amarillento, sellado con lacre que llevaba el emblema personal de la duquesa. El duque lo reconoció al instante, un pequeño lirio entrelazado con la inicial E. Sus ojos se abrieron con asombro y dio un paso atrás, como si aquel pedazo de papel pudiera quemarlo. «¿Qué es esto?», murmuró, sin poder apartar la mirada del sello. «La duquesa me entregó esta carta poco antes de fallecer», explicó el anciano. «Me pidió que os la diera cuando hubiera pasado el año de luto, pero vos abandonasteis la propiedad tras su muerte. Cuando regresasteis, os vi tan sumido en vuestra pena, que temí que mis palabras solo os causaran más dolor». El duque extendió una mano vacilante hacia el sobre. Sus dedos temblaban visiblemente cuando finalmente lo tomó, como si sostuviera no papel, sino el propio pasado que había intentado enterrar. «Y ahora que siento mi vida extinguirse», continuó Mateo, «no puedo partir sin cumplir mi última promesa a mi señora. Perdonad mi tardanza, excelencia». El duque asintió en silencio, incapaz de articular palabra. Con dedos torpes rompió el sello, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. Dentro encontró una carta con la delicada caligrafía de Eliana. «Mi amado Héctor, cuando leas estas líneas habré partido hace tiempo. No llores por mí ni por nuestro hijo que nunca llegó a nacer. Sé que te culpas por mi enfermedad, que crees que me presionaste demasiado para darte un heredero. No es así. La vida a tu lado, aunque breve, fue un regalo que agradezco al cielo cada día. Te pido un último favor. No desperdicies tu corazón. Eres un hombre capaz de amar profundamente, y ese amor merece ser entregado, no enterrado conmigo. Cuando encuentres a una mujer digna de ti, una mujer que vea al hombre detrás del título, no la dejes escapar. No por mi memoria, sino por tu felicidad, que es lo único que siempre deseé. Con amor eterno, Eliana». El duque se retiró de la habitación de Mateo con pasos lentos, apretando la carta contra su pecho. Sin dirigir palabra a nadie, se encerró en su despacho y ordenó no ser molestado. Durante días se recluyó, ignorando a Cecilia y despertando la impaciencia de Amalia. Silvia observaba todo con preocupación, manteniendo su distancia, pero notando los cambios en el ambiente del palacio. Los sirvientes susurraban teorías sobre la repentina reclusión del duque, y ella misma se preguntaba si tendría relación con la visita que había hecho al viejo Mateo. Al atardecer del 8º día, mientras organizaba documentos en la sala de archivos, lugar donde tantas veces había compartido momentos de complicidad con el duque, Silvia escuchó la puerta abrirse. Al volverse, vio al duque Héctor de pie en el umbral, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Su mirada era clara, serena, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. «Silvia», dijo, y había tanta emoción contenida en su voz que ella se sobresaltó. Silvia se incorporó inmediatamente e hizo una reverencia. «Excelencia», respondió, notando un leve temblor en su propia voz. «Nos teníais preocupados. ¿Os encontráis bien?». El duque cerró la puerta tras de sí y se acercó lentamente. «Durante estos días he estado reflexionando sobre mi vida», comenzó él, deteniéndose junto a la mesa donde tantas veces habían revisado documentos juntos, «sobre el pasado que me ha atormentado y el futuro que creía no merecer». Él dio un paso más hacia ella. Silvia retrocedió instintivamente. La intimidad de ese gesto era abrumadora, peligrosa. Su corazón latía en el pecho como un pájaro enjaulado, con una parte de ella anhelando volar hacia él, mientras la otra se sometía a la jaula de su realidad. «He descubierto que estaba equivocado, Silvia. El dolor que me negaba a abandonar no honraba la memoria de quien perdí, sino que desperdiciaba el regalo más preciado que me fue dado, la capacidad de amar». Silvia lo miraba sin comprender completamente, pero percibía la profunda transformación en él. «En estos meses», continuó el duque,
Vos habéis traído luz a mi existencia sombría, cuando todos me trataban con distancia reverencial o con una adulación calculada. Vos me hablasteis con honestidad. Cuando todos veían al duque, vos visteis al hombre. Sus ojos se encontraron y Silvia sintió que el tiempo se detenía. Habéis tenido el valor de ser sincera cuando otros solo me ofrecían adulación, dijo con voz suave. Habéis percibido mis necesidades cuando nadie más las notaba. Me habéis mostrado que aún puedo sentir, que aún puedo vivir plenamente. Tomó suavemente sus manos entre las suyas, un gesto íntimo que la hizo estremecerse. Sois la mujer más digna que he conocido, dijo con voz intensa, y quiero ser digno de vos. Mi corazón es vuestro, si así lo queréis. Silvia lo miró atónita, como si no pudiera creer lo que escuchaba. El duque Héctor, el hombre que había jurado no volver a amar, le estaba ofreciendo su corazón. A ella, la gobernanta, la baronesa sin baronía. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. «Excelencia, yo...» comenzó con voz trémula. «Esto es... no puedo...» Intentó ordenar sus pensamientos, abrumada por la emoción. «¿Estáis seguro?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «Soy solo. Sois todo lo que deseo», la interrumpió él con firmeza. «Todo lo que necesito». Una lágrima rodó por la mejilla de Silvia. Respiró profundamente, encontrando por fin su voz. «Entonces sí», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Con todo mi corazón». El duque acercó su mano a los labios y la besó con reverencia. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. La condesa Cecilia entró, con el rostro congestionado por la ira. «Héctor, ¿qué significa esto?», exclamó. «La condesa Amalia está esperando en el salón para el pedido formal. Todo está preparado». El duque miró a su hermana con frialdad. «¿Qué pedido formal, Cecilia?» «Tu compromiso, por supuesto», respondió ella como si fuera obvio. «La condesa Amalia será la nueva duquesa de Figueroa. Es lo que siempre hemos planeado». El duque, sin soltar la mano de Silvia, la apretó suavemente. «Yo no he planeado nada contigo, hermana», dijo con voz serena pero firme. «Y ya he elegido a la mujer que será mi esposa». La condesa Cecilia palideció, alternando su mirada entre su hermano y Silvia con incredulidad creciente. «¿Has perdido el juicio?», susurró. «La condesa Amalia lleva 2 semanas en nuestra casa, esperando este momento. Los invitados están reunidos en el salón. He convocado a las familias más importantes de la región. Convocatoria que yo no autoricé», respondió el duque, «y compromiso que jamás acepté». Cecilia se volvió hacia Silvia, con los ojos llenos de veneno. «Esto es obra tuya», siseó. «Te has aprovechado de su vulnerabilidad. Una sirvienta manipulando a un duque. Es un escándalo que no permitiré». Dio un paso hacia Silvia y con cruel desdén la miró de arriba abajo. «Mírate», dijo con voz cortante. «Sin título, sin fortuna, sin familia, una gobernanta. ¿Crees que podría ser alguna vez una duquesa? ¿Que la sociedad te aceptaría?» «¡Basta!». La voz del duque resonó como un trueno en la habitación. Su mirada se había transformado en acero puro. «No permitiré ni una palabra más contra la dama que he elegido». La firmeza de su tono hizo que Cecilia retrocediera instintivamente. El aire mismo parecía haberse congelado. «He tomado mi decisión», continuó el duque, su voz más controlada pero igual de firme. «No es un capricho pasajero, sino la certeza de un hombre que ha encontrado lo que creía perdido para siempre. ¿Has decidido tirar por la borda nuestro buen nombre y una alianza con la familia Amalia?», se burló Cecilia, aunque con menos convicción. «Es la primera decisión verdaderamente mía que tomo en años», respondió el duque con serenidad, «y la mantendré, con o sin tu aprobación». Cecilia, viendo que su hermano no cedería, cambió de estrategia. «Piensa en lo que dirán todos.
En este momento, 12 familias nobles esperan en el salón principal. La condesa Amalia está allí, ataviada para la ocasión. ¿Piensas humillarla públicamente? El duque meditó sus palabras por un momento. Tienes razón en una cosa, hermana. No es justo hacer esperar a nuestros invitados. El duque ofreció su brazo a Silvia, quien lo tomó con manos temblorosas. Juntos, seguidos por una Cecilia lívida de rabia, se dirigieron al salón principal. El silencio que se hizo en la inmensa estancia cuando cruzaron el umbral fue absoluto. Todas las conversaciones cesaron y las miradas de los invitados que esperaban el anuncio del compromiso del duque con la condesa Amalia se clavaron en la extraña pareja. La condesa Amalia, ataviada con su vestido de seda azul, sonreía de forma radiante, convencida de que su triunfo era inminente. Cuando vio a Silvia junto al duque, su sonrisa se desvaneció. El duque Héctor, con Silvia a su lado, avanzó con paso firme hasta el centro del salón. Se detuvo y, con una voz clara y resonante que llenó el espacio, habló a todos los presentes. Mis queridos invitados, agradezco vuestra presencia. Mi hermana, en un acto de bondad, ha organizado esta reunión para mí, pero parece que hubo un malentendido. No me he reunido con vosotros para anunciar un compromiso con la condesa Amalia, sino para presentar a la mujer que, en un futuro cercano, será la nueva duquesa de Figueroa. Una ola de murmullos recorrió el salón. La condesa Amalia, con el rostro desencajado, miró a su alrededor, incapaz de creer lo que escuchaba. La condesa Cecilia, al borde de la histeria, intentó balbucear una protesta, pero el duque la ignoró por completo. Él se volvió hacia Silvia, tomando su mano y llevándola a sus labios con una reverencia que no correspondía a la que se le daría a una sirvienta, sino a una reina. He encontrado en doña Silvia de Montero una mujer de virtud, gracia e inteligencia inigualables, el amor que pensé que me estaba vedado para siempre. Su corazón noble ha curado el mío, y le he pedido que me honre convirtiéndose en mi esposa. Silvia, con lágrimas de emoción en los ojos, lo miró con total adoración. Los rostros de los invitados eran un espectáculo de asombro y desconcierto. Amalia, humillada, se dio la vuelta y salió del salón, seguida por su séquito. Cecilia se quedó en su lugar, vencida por la derrota. En ese momento, la sociedad, los títulos y las fortunas perdieron toda su importancia. Solo existían dos personas en el salón: un duque que había encontrado la redención en el amor y una baronesa sin baronía que había recuperado su dignidad y su corazón. En los meses siguientes, la condesa Cecilia, incapaz de soportar vivir en el mismo palacio donde una antigua criada era ahora duquesa, se retiró a una de sus propiedades en otra región. La condesa Amalia regresó al hogar de su familia, derrotada y humillada. Héctor y Silvia se unieron en una ceremonia íntima y el palacio de Figueroa volvió a llenarse de vida. El tiempo pasó y el palacio de Figueroa, que antes resonaba con el silencio del luto, se llenó de risas y música. El duque Héctor, que había jurado no volver a amar, encontró en Silvia no la sustitución de una pérdida, sino el reencuentro con un corazón. Su historia, antes un motivo de escándalo, se convirtió en la leyenda más preciosa susurrada en los salones. Un recordatorio de que la verdadera nobleza reside en la valentía de amar. Gracias por llegar al final de la historia, esto nos alegra mucho. Para saber que estás aquí, escribe en los comentarios la palabra amor. Ahora te pido con cariño que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita en la opción Todas, para que YouTube te avise de cada nueva historia. En la pantalla final hay más historias de amor inéditas esperándote. Que Dios te bendiga siempre.